Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos este lunes para iniciar una nueva semana en el espacio informativo de TV UNAM con información que esperamos sea de su interés y también, por supuesto, de utilidad. Les platicaremos, por ejemplo, de una nueva instalación que pueden experimentar allá en el Colegio de San Ildefonso. Esta tarde, nuestro Golfo de México nos sorprende con una historia sobre gastronomía. También platicaremos sobre arte, comunicación, activismo a partir de Apuntes, que es la nueva exposición que se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo y, por supuesto, como cada semana, también tenemos la voz del doctor Carlos Rosales. Comenzamos. Rindy Templeton Apuntes es la más reciente propuesta del MUAC, que forma parte de la línea Genealogías y Disidencias, donde los archivos juegan un papel central. Y bueno, a través de la revisión y exhibición de 76 cuadernos del activista inmigrante estadounidense, pues recupera el legado de un artista que marcó la forma de comunicar diferentes luchas en la segunda mitad del siglo XX. Y para platicar sobre todo ello, damos la bienvenida a Elba Peniche Monfort, quien es curadora de colecciones documentales del Centro de Documentación Arqueya del MUAC y bueno, junto con Cristín Galindo, es curadora de esta muestra Apuntes. ¿Cómo estás, Elba? Bienvenida a la UNAM Responde. Hola, Rosa, mucho gusto estar acá contigo. Pues bienvenida, y me da muchísimo gusto el tema porque son apuntes que muchas veces no les damos importancia, y cuéntanos sobre lo que estos cuadernos pensados, digamos, no como obras de arte, aportan a la historia del arte, a la creación artística, a la experimentación y al entendimiento también de nuestros contextos. Sí, Rosa, pues justamente es muy interesante pensar en cómo una exposición hecha a partir de materiales de archivo puede comunicarle al público quién fue un personaje como Rindy Templeton. Ella nació en Estados Unidos en 1935 y llegó a México en el 74 y aquí decidió quedarse el resto de su vida, aunque estuvo viajando por todo el mundo, principalmente regresando a Estados Unidos, pero estuvo, digamos, de alguna manera persiguiendo todas las movilizaciones que la necesitaron, ¿no? Dedicó su vida a esta militancia, a este acompañamiento de muy diversas causas de movimientos sociales, como dices, en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, pues lo que aspira la exposición es a mostrar todas estas luchas, todos estos acompañamientos a partir de sus cuadernos de apuntes que tenemos en el Centro de Documentación Arqueya. Y bueno, en esos cuadernos de apuntes lo que hay son dibujos, básicamente algunos apuntes también escritos, por eso nos gustaba el título Apuntes, porque remite tanto a imágenes como a textos. Pero bueno, principalmente son dibujos de estos momentos de lucha, estos momentos de espera, de acompañamiento, donde ella acompañó de manera muy cercana, ¿no? Eso es algo que la distingue, ¿no? Estos dibujos podemos ver cómo ella estaba muy cerca de la gente, de las organizaciones, y a partir de mostrar estos cuadernos en un dispositivo especializado en exposiciones de archivo, podemos un poco compartir y tratar de entender quién fue Rindy y cómo fue su vida, ¿no? Esta vida en un momento del mundo tan convulso, ¿no? Hay una frase que podemos leer en el recorrido que dice: los espacios recorridos por Rindy no son neutrales. Calles, muros y surcos son testigos del trabajo y luchas de sus habitantes. ¿Cómo se define el estilo creativo? Porque parecen como piezas muy sencillas, muy claras, pero hablan como de todo aquello que está incomodando, que está inquietando y se vuelve eso, una voz crítica y sensible de los momentos de las luchas en donde estuvo involucrada. Justamente la pregunta por el estilo o por la forma de las imágenes es muy importante en el caso de Rindy Templeton. Ella, si bien tuvo una formación artística formal, digamos, estudió escultura, estudió pintura, ¿no? Pero decidió desarrollar una práctica artística en la que el objetivo central era lograr comunicar de manera muy veloz y potente los mensajes que quería comunicar, ¿no? Y eso la llevó a desarrollar, un poco lo tratamos de explicar en la exposición, a desarrollar una forma de imagen en la que con líneas muy gruesas y muy sencillas simplificaba imágenes que logran captar personalidades, momentos. O sea, decimos en muchos momentos que los dibujos
son una especie de registro fotográfico, ¿no? Porque Cristina y yo, que somos las curadoras de la exposición, al ver los cuadernos tantas veces, decíamos, bueno, es que estas son casi fotografías de los momentos o de la gente, ¿no? Es un dibujo de naturaleza muy documental, pero al mismo tiempo es un dibujo muy expresivo, ¿no? Y como dices, justamente los territorios que están en los cuadernos, en los lugares que visitó, son lugares en donde podemos ver el paso de la gente, de sus preocupaciones, de sus causas, ¿no? De sus intereses, ¿no? Justamente en ese sentido no es neutral, ¿no? Cuéntanos cómo está conformada la obra. Parece una obra pequeñita en cuanto a espacio, pero por supuesto ofrece muchas lecturas y muchas posibilidades. Cuéntanos, son 4 los ejes temáticos. Sí, la exposición está organizada en 4 núcleos que de alguna manera son 4 formas de entender a Rinnie Templeton. El primer núcleo se llama Puente Voy, que es una frase que tomamos el único autorretrato que encontramos en sus cuadernos, que es una frase que ella usa para autodefinirse como una especie de puente entre lugares y personas, ¿no? Entonces, este primer núcleo es un núcleo más biográfico, en donde a partir de documentos de otros fondos documentales, no solo el de Rinnie Templeton, y algunos de sus cuadernos, tratamos de contar algunos momentos muy específicos de su vida y de colaboraciones con otros artistas. En México es muy importante decir que a ella le tocó colaborar en un momento muy, muy álgido y muy activo de los artistas que se estaban organizando en grupos. De hecho, en Historia del Arte ese fenómeno se conoce como el fenómeno de los grupos, y ella colaboró con muchos de ellos en distintas iniciativas, ¿no? Incluso llegó a ir a Nicaragua a la revolución con uno de los grupos, el grupo Germinal, en fin. Luego el siguiente núcleo se llama Recorridos, donde justamente abordamos esta forma en la que Rinnie Templeton recorrió el territorio, en un amplio territorio, ¿no? Entre México, el suroeste de Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, digamos el Caribe, Centroamérica, México y Estados Unidos. Y es una especie de línea del tiempo y mapa a partir de sus propios dibujos de los territorios que ella recorrió. Luego hay un tercer núcleo que se llama Alfabeto Visual, que es un núcleo que trata de explicar un poco la teoría visual de Rinnie, ¿no? O sea, cómo a partir de las lecturas que ella hizo y la formación, desarrolló una teoría visual propia en la que las imágenes eran una especie de alfabeto, ¿no? Que las usaba para comunicar mensajes claros. Y ahí presentamos también el folleto de folletos, que es una publicación que ella realizó para compartir con las organizaciones cómo realizar publicaciones, folletos y demás materiales como para la lucha. Y el último núcleo, el más grande, se llama Acompañamientos, porque justamente trata de explicar cuáles fueron los procesos de acompañamiento que tuvo Rinnie con las distintas causas que acompañó, ¿no? Ahí tratamos de agrupar las imágenes a partir de temas constantes en sus cuadernos, como el tema de la violencia política, o el tema de los oficios y el trabajo, o el tema de las mujeres y el trabajo reproductivo, y un largo etcétera, ¿no? ¿Cómo todos estos intereses privados que se vuelven en algún momento causas o motivos públicos están cruzados en estos apuntes, en estos cuadernos, donde pues se cruzan también los intereses de diferentes causas y territorios? ¿Qué los unifica, digamos? Sí, hay un cruce muy interesante entre lo personal, lo afectivo y lo político, social, ¿no? Porque además son muchos, como ya nos decías, los territorios, o sea, no es solo lo que atraviesa una comunidad en particular, sino que atravesó diferentes estados, diferentes comunidades, incluso continentes, y encuentra la manera de estar presente, digamos, con una misma esencia. Sí, o sea, incluso en movimientos sindicales, obreros, campesinos, estudiantiles, indígenas, ¿no? Hay una variedad de organizaciones y de grupos que ella acompañó, y quizás lo que los unifica es esa forma de estar con ellos y trabajar para ellos, ¿no? Cristina y yo trabajamos siempre con esta noción de trabajar para y trabajar con, que creo que eso distingue mucho su práctica militante como artista, ¿no? Digamos, no solo hacer una representación de los trabajadores, por ejemplo, que es un tema
como muy presente en el arte moderno mexicano, por ejemplo, sino el estar con ellos en producir imágenes que tenían la finalidad de luego ser utilizadas por ellos mismos, ¿no? Entonces, la imagen es registro, pero también es herramienta, ¿no? Tiene esa doble función. Esto que dices es muy interesante porque pues es común que pensemos que el arte en general y quizás el arte contemporáneo en particular puede ser complejo y muchas veces lo vemos así de no se trata de entender, se trata de sentir, a ver qué te dice una obra o la otra. Y en el caso de Rini Templeton, habla mucho de la claridad de comunicar, de crear un vínculo, no solo con los que está representando y los mensajes que está recibiendo, sino en la forma en la que lo está mostrando. Sí, ahí yo creo que sí es muy buena la palabra de puente que ella misma utilizó, ¿no? O sea, como estar con los movimientos y luego usar las imágenes para comunicarle al resto del mundo y conectar, ¿no? Y ahí sí creo que cumple mucho esta misión comunicativa que bien dices, ¿no? ¿Cuáles dirías a la distancia son pues las cualidades, los aportes de un artista como esta que siendo migrante, siendo activista, logran perdurar en el tiempo, en la historia del arte, en aquello que quizás no era muy común porque además pues durante su vida diaria era también periodista, bueno, tenía que ver con el ámbito periodístico y con el activismo más que con el arte en sí? Sí, creo que hay mucho que aprender hoy en día, ¿no? De prácticas como la de Rini Templeton, en la forma de estar, ¿no? Digamos, ella se iba a vivir, por ejemplo, si había un grupo, por ejemplo, los Navajo en Estados Unidos que estaban siendo relocalizados, despojados de sus tierras, ella iba y pasaba meses ahí viviendo con ellos, ¿no? Y generaba estas imágenes a partir de un conocimiento muy profundo de lo que estaban pidiendo específicamente, ¿no? Entonces creo que sí hay mucho que aprender y contrastar, ¿no? De cómo son nuestras formas de acompañar causas que nos interesan, cómo el arte hoy, más bien llamado activista, más que militante, que es un concepto más de ese momento, acompaña cuál es la función de las imágenes, cómo circulan, ¿no? Creo que son momentos bien distintos, ¿no? Por las formas de circulación para empezar. Pero bueno, ¿qué significaba? Rini desarrolló el concepto y la metodología de arte Xerox o Xerox Art, que era que las imágenes, todo ese arsenal, digamos, de imágenes que ella generó, tenían que ser reproducidas de manera masiva, ¿no? Eso era su objetivo. Entonces, ahí hay algo muy interesante en cómo un artista incide también en las formas en las que el arte circula, ¿no? O las imágenes circulan. Y bueno, es complejo e interesante cómo en algunos momentos su obra sí llegó a ser exhibida, ¿no? En momentos, digamos, más tipo exposición, pero sobre todo sus imágenes tuvieron otras formas de circulación fuera de los circuitos artísticos que eran estando con las organizaciones. Claro, y por supuesto esta forma de estar se refleja en lo que ya nos decías, estos dibujos que se vuelven documentales, casi fotografías de lo que está pasando al interior de las comunidades y de cada una de las luchas. Cuéntanos un poquito sobre los procesos de revisión, de selección y organización, que es algo que sucede con Apuntes, pero además es algo que hace de forma cotidiana Arqueia. Bien, sí, pues hacer el proceso de selección de los dibujos que están finalmente exhibidos fue súper complicado, ¿no? Cristina y yo vimos los cuadernos, los 76 cuadernos que conforman el fondo Rini Templeton, los vimos yo creo unas 3 veces, ¿no? De verlos uno por uno y volver a seleccionar. Porque, bueno, para exhibir archivo o un material como un cuaderno, tiene la complejidad de que, bueno, tú escoges un dibujo y eso implica que todo lo demás que está en el cuaderno no se puede ver en original, ¿no? Por eso está también la herramienta increíble de la digitalización y las copias de exhibición, que tratamos como de abarcar un espacio amplio y generar una museografía que hizo Byron Franco. Claro, y darle una visión como más amplia al archivo a fin de cuentas. Totalmente, porque si no, digamos, solo podríamos ver una sola página, ¿no? Claro. Pero sí nos interesa mucho que esta propuesta, ¿no? Escogimos esas imágenes porque son las imágenes que nos parecieron importantes para comunicar estos objetivos o estas formas de entender su práctica de la propia Rini, ¿no? Pero sí nos parece muy importante que este momento de exposición sea pensado como parte de todos los procesos que hacemos desde el Centro de Documentación Arqueia,
que implican desde que un fondo documental ingresa a nuestras colecciones, son catalogados, digitalizados, conservados. Se pasa un proceso bien largo que a veces dura años, ¿no?, de proceso con todo el equipo de trabajo del Centro de Documentación, y en algunas ocasiones estos materiales tienen la ventaja de poder ser exhibidos en una muestra, ¿no? No todo se puede exhibir, claro, pero bueno, como un espacio de memoria pública, tenemos siempre la obligación de dar acceso, ¿no? Tenemos servicios de consulta, de investigación, ¿no? Y también las exposiciones de archivos son parte de los procesos de conservación, ¿no? Y todo esto es importante porque nos permite, entre otras cosas, por supuesto, vamos a la exposición y vemos estas obras, estas piezas en particular, pero el trabajo que hacen en Arqueia nos habla del contexto, por un lado del contexto en donde fueron creados, qué sucedía en ese entonces, pero de algo muy importante que son los procesos creativos de cada uno de los artistas. ¿Cómo entienden que fue el de Rini Templeton? Sí, justamente una exposición de archivo creo que tiene esa ventaja que quizás en contraste o en contrapunto con una exposición que tiene por ejemplo, una retrospectiva, digamos, tradicional, que tiene el objetivo de mostrar las obras terminadas más importantes de un artista, las exposiciones de archivos sí hacen énfasis, como dices, Rosa, en los procesos detrás, ¿no? Y permite el archivo entender líneas de búsqueda, incluso errores. Nos gustó, por ejemplo, en las reproducciones, en las copias de exhibición, nos gustó dejar un poco la página, pero un poco lo que se veía en el anverso también, un poco para tratar de traducir eso que es el cuaderno, que es un material de trabajo, ¿no? Digamos, no es la obra terminada limpia. Claro. De hecho, igual nos preguntábamos nosotras si Rini estaría feliz o no de que estemos exhibiendo sus cuadernos, ¿no? Porque eran como, digamos, sus herramientas previas de trabajo, ¿no? Pero pues sí, justamente... Su universo íntimo, a su fin de universo cuentas. Muy personal, sí, y muy íntimo. Hay cosas muy personales, digamos, por ejemplo... también vínculos afectivos que están en los cuadernos. Por ejemplo, de repente hay un dibujo de una señora con su bebé y se lo dedica y le dice a la señora tal que conocí en la vidriera, le dedico este dibujo, ¿no? Entonces también podemos ver mucho de los afectos de la propia Rini. Oye, y ya para terminar, ¿qué nos dice hoy este trabajo, esta claridad, este trazo, como bien nos dices, limpio y podríamos definir como muy sencillo, de las luchas, de la forma en la que hoy en día cada uno de los dibujos, cada una de las piezas puede ser un motivo de activismo y de acompañamiento? Sí, pues así nos preguntábamos cómo vería Rini el presente, ¿no? Como quizás todavía mucho más convulso de lo que le tocó a ella. Estaría seguramente vuelta loca persiguiendo a todas las organizaciones posibles para ayudar, ¿no? Y creo que nos abre preguntas sobre las funciones del arte hoy, ¿no? Cómo los artistas se interesan también hoy por usar sus plataformas, ¿no? Que ahora son más bien digitales o ahora son otro tipo de herramientas para acompañar o para sumarse a causas, ¿no? Cómo estamos de manera ahora mucho más conectados, ¿no? en el mundo, ¿no? Con lo que sucede en todos lados. Y bueno, a mí no me deja de sorprender cómo Rini en los años 70 estaba completamente conectada con un montón de problemas y de situaciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en todo el mundo, ¿no? Y el reto de comprometerse con cada una de ellas, entendiendo justo las distancias, quizá la distancia no solo territorial, sino la distancia de necesidades, y entendiendo que su trabajo podría ayudar y acompañar precisamente desde el activismo, pero también desde el periodismo, porque eso hacía que llegara también a más públicos y bueno, con el paso del tiempo, convertirse en obras que podemos visitar, reconocer y además pues entender en los museos como es el MUAC. Rini Templeton se exhibe hasta el 30 de noviembre en el MUAC. La invitación solamente para terminar, Elba. Sí, el público general tiene acceso a esta exposición que está en la planta baja del MUAC. También revisen nuestras redes sociales y nuestra página porque tenemos horarios extendidos. Exactamente. Y bueno, pues muy invitados para venir y también participar de los programas públicos que acompañarán esta exposición. Exacto, porque hay diferentes actividades. Atentos a las redes sociales. El MUAC abre actualmente de martes a domingo en diferentes horarios y, como nos decías, en horarios extendidos. Elba Peniche, curadora del Centro de Documentación Arqueia del MUAC y también de esta exposición. Muchas gracias por estos minutos y por la invitación. Nos vemos en el MUAC porque siempre
ofrece una experiencia diferente. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Y vamos con otro tema. Nos vamos directamente al Colegio de San Ildefonso, donde se presenta la instalación Leviatán. Los artistas María Salafranca y Ciro Puig Bonet proponen una sala a media luz donde se encuentran 2 cabinas telefónicas ahora en desuso, que son símbolo de la comunicación analógica y bueno, que se reinventan como cápsulas interactivas donde las voces de los asistentes alimentan a un chatbot de inteligencia artificial para crear una memoria colectiva. La pieza plantea un diálogo entre arte, tecnología e identidad y cuestiona los límites entre lo humano y lo virtual. Leviatán está abierta de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana, allá en este recinto universitario del Centro Histórico. Y como cada lunes, el doctor Carlos Rosales nos ayuda a entender temas que impactan directamente en nuestro bienestar y hoy nos cuenta sobre los anticuerpos y los antivenenos. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que los anticuerpos son proteínas especiales del sistema inmunológico que reconocen específicamente a un agente extraño. Vimos que los anticuerpos pueden neutralizar a los virus al unirse directamente a ellos. Esta propiedad de los anticuerpos también puede servir para neutralizar a otras sustancias extrañas, por ejemplo, venenos. ¿Cómo funciona esto? Primero se obtiene el veneno de un animal peligroso, por ejemplo, una serpiente. Este veneno, que normalmente es una mezcla de proteínas, se aplica en cantidades pequeñas a un animal grande. Normalmente se utilizan caballos. El sistema inmunológico del caballo, entonces, reconoce al veneno como agente extraño y fabrica anticuerpos contra ese veneno. La sangre del caballo es obtenida posteriormente y de la sangre se purifican los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos del caballo específicos contra el veneno de la serpiente, ya purificados, se pueden preparar en frasquitos y tenerlos listos. Esto es lo que conocemos como un antiveneno. Entonces, los antivenenos son preparaciones de anticuerpos producidos en otro animal específicos contra un veneno. De esta manera, cuando una persona es mordida por una serpiente, se le puede aplicar rápidamente el antiveneno, que es una mezcla, como ya dije, de anticuerpos. Estos anticuerpos se van a unir directamente a las proteínas del veneno y neutralizarlo. Esta es otra forma en que los anticuerpos, en forma directa, pueden neutralizar a un agente extraño, en este caso el veneno, y protegernos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gastronomía, historia y cultura también son parte de nuestro Golfo de México. Y en la entrega de hoy nos cuenta todas las características de un platillo representativo de la región. Veamos. En las costas de Tamaulipas, el mar alimenta ecosistemas y culturas. La gastronomía del Golfo de México es rica en tradición, con ingredientes que nos cuentan historias. Uno de los platillos más representativos es la jaiba rellena, una receta artesanal y orgullosamente regional. Se utiliza principalmente la hembra de la jaiba, de donde se obtiene carne más abundante y suave. Este crustáceo emparentado con el cangrejo azul habita en las lagunas costeras y desembocaduras de los ríos. Se captura con trampas o redes en la laguna del Carpintero, en Tampico, entre otros sitios del litoral del estado. Ya en la cocina, las jaibas se hierven, se abren y limpian cuidadosamente y se extrae el relleno de su caparazón. La carne se desmenuza a mano y se mezcla con jitomate, cebolla, ajo y perejil previamente guisados. Algunas versiones agregan chile, pan molido o queso, variaciones que dependen de las tradiciones de cada familia. Esta mezcla se coloca dentro del caparazón de la jaiba, que se cubre con pan molido y se hornea o fríe hasta que adquiere un dorado crujiente. El resultado es un platillo que conserva el alma del mar y refleja la pasión de quienes lo preparan. Más allá de su sabor, la jaiba rellena ha dejado huella en la cultura tamaulipeca. Por ejemplo, en el deporte, el equipo de fútbol local, el Tampico Madero, se conoce como la Jaiba Brava.
apodo que fue popularizado por el cronista deportivo Ángel Fernández. El nombre también hizo eco en la música. En 1947, el trío Los Jaivos llegó de Tampico a la Ciudad de México en plena época dorada del bolero. Debutaron en el Teatro Libertad y se escucharon frecuentemente en la XCW, con temas como Loca Pasión, Carta Fatal, Hoja Seca y Oye mi canción. Como símbolo de orgullo, se instituyó el reconocimiento La Jaiba de Oro, otorgado a los y las tamaulipecas destacadas en áreas como la música, el arte, la política y la ciencia. Lo han recibido personajes como Rigo Tobar, Mauricio Garcés y Emilio Portes Gil. Con el tiempo, la jaiba rellena se consolidó como un símbolo gastronómico de la región, presente en ferias, reuniones familiares y menús turísticos, pero su origen es casero, una receta que ha sido transmitida de generación en generación. Las jaibas rellenas no solo son un manjar de mar, son herencia, historia y un recordatorio de que en cada platillo del Golfo vive la sabiduría de sus costas. Desde Tamaulipas, este es solo uno de los sabores que hacen de esta región un rincón único de nuestro Golfo de México. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Antonio Buendía su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles que podemos hacer juntos este programa a través de sus comentarios, sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Gracias como siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria y también desde el máster. Mi nombre es Rosa Brizuela y los invitamos a que nos acompañen el resto de la semana aquí en La UNAM Responde. Mañana tenemos una cita a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.